Mi madre murió convencida de que yo era la hija perfecta, pero la realidad es que pasé los últimos 10 años planeando la destrucción sistemática de toda nuestra familia. Ahora que el testamento se ha leído y las cenizas están frías, necesito soltar esto porque el peso del silencio me está matando. No busco perdón ni que entiendan mis razones, porque sé que lo que hice roza lo inhumano. Pero cuando vives en una casa de cristal construida sobre cadáveres, alguien tiene que lanzar la primera piedra. Crecí en una mansión que olía a cera de muebles cara y a secretos guardados bajo llave. Mi padre era el héroe de la ciudad y un empresario modelo, mientras mi madre era la personificación de la elegancia, la caridad cristiana. Éramos la envidia de todos los vecinos en ese suburbio perfecto, donde el césped siempre está cortado a la misma altura. Pero todo cambió la tarde que cumplí 15 años cuando encontré una caja metálica escondida en el doble fondo del armario de mi padre. No eran fotos prohibidas ni dinero oculto, sino una serie de cartas escritas a mano por una mujer que reclamaba una vida que nosotras le habíamos robado. Al principio pensé que era una simple infidelidad, pero los detalles eran demasiado específicos, dolorosos para ser un romance pasajero. Mi padre no solo tenía otra familia, sino que mi madre lo sabía. Le pagaba a esa mujer para que se mantuviera en las sombras bajo amenaza de cárcel. La revelación me rompió el cerebro porque me di cuenta de que mi existencia entera era una producción de teatro financiada con el miedo de otra persona. Miré a mis padres cenar esa noche con una sonrisa y sentí un asco que me subía por la garganta como ácido. Decidí que no iba a confrontarlos porque el enfrentamiento directo les habría dado la oportunidad de mentirme o manipularme otra vez. Empecé a estudiar sus movimientos y a revisar sus cuentas bancarias, aprovechando que mi padre me consideraba demasiado tonta para entender de finanzas. Descubrí que la empresa familiar no era más que un esquema de lavado de activos que conectaba a varias figuras importantes del gobierno local. Mi padre no era un genio de los negocios, sino un parásito que se alimentaba de la corrupción, mientras mi madre organizaba eventos benéficos para lavar su imagen. A los 18 años me fui a la universidad lejos de casa, pero mi verdadero objetivo no era un título, sino aprender a destruir sistemas desde adentro. Pasé noches enteras infiltrándome en los servidores de la constructora de mi padre y descargando documentos que probaban sobornos millonarios. Sentía una culpa extraña, porque al final del día, ellos me pagaban los estudios. Me enviaban mensajes de texto diciéndome cuánto me extrañaban, pero luego recordaba la cara de la mujer de las cartas. Y el hecho de que tenía un hermano de mi misma edad viviendo en la miseria absoluta. El conflicto interno me consumía durante los veranos cuando regresaba a casa. Tenía que fingir que disfrutaba de los viajes en yate y las cenas de gala. Mi madre me hablaba de casarme con el hijo de algún socio para fortalecer el imperio. Y yo solo podía pensar en la cantidad de gente que habían arruinado para construir ese imperio. Un día encontré a mi madre llorando en el jardín. Y por un segundo quise abrazarla y decirle que lo sabía todo. Ella me miró con esos ojos fríos y me dijo que nunca permitiera que un hombre viera mi debilidad porque el poder es lo único que nos mantiene a salvo. Esa frase selló su destino y el de todos los demás, porque entendí que ella no era una víctima de mi padre, sino su cómplice más entusiasta. Empecé a filtrar información de forma anónima a un periodista de investigación que llevaba años intentando derribar a mi familia. No le di todo de golpe, sino que le soltaba migajas para que el escándalo fuera creciendo lentamente como un cáncer. Disfrutaba viendo a mi padre llegar a casa estresado y gritando por el teléfono mientras yo le servía un vaso de whisky con la mejor de mis sonrisas. La tensión en la casa se volvió insoportable cuando la policía realizó el primer allanamiento en las oficinas centrales de la empresa. Mi madre entró en una crisis de nervios. Empezó a quemar documentos en la chimenea del salón principal sin saber que yo ya tenía copias digitales de todo. Me preguntó si yo sabía algo de los rumores que circulaban en internet. Y le juré por mi vida que siempre estaría de su lado. Esa fue la mentira más grande que he dicho jamás. Y
Sentí un escalofrío al ver cómo se aferraba a mi brazo buscando consuelo. Fue entonces cuando contacté a mi medio hermano por primera vez a través de una cuenta falsa en redes sociales. Él no tenía idea de quién era yo ni de la fortuna que su padre le negaba, mientras él trabajaba en 2 empleos para pagar la renta. Ver su vida humilde, comparada con nuestro exceso, me dio el impulso final para ejecutar la fase más agresiva de mi plan. Le envié pruebas de su paternidad y los registros de los pagos que mi madre hacía para silenciar a su madre durante años. El caos que se desató fue glorioso porque el chico no se quedó callado y decidió demandar públicamente por reconocimiento y daños morales. La imagen de familia perfecta se desmoronó en menos de una semana frente a las cámaras de televisión de todo el estado. Mi padre sufrió un infarto leve por el estrés. Mi madre se encerró en su habitación, consumiendo pastillas para dormir, para evitar la realidad. Yo era la única que mantenía la calma. Organizaba las conferencias de prensa mientras seguía enviando pruebas incriminatorias al fiscal desde el sótano. Mi padre se recuperó, pero ya no era el hombre imponente de antes, sino una sombra asustada, que temía que cada llamada fuera para arrestarlo. Un día me llamó a su oficina y me pidió que moviera los fondos de su cuenta personal a una cuenta en el extranjero a mi nombre. Pensaba que podía confiar en mí para salvar su patrimonio del embargo legal que se avecinaba sobre sus bienes. Tomé el dinero y, en lugar de esconderlo, lo doné de forma anónima a las asociaciones de víctimas de las constructoras que él había estafado. Cuando se enteró de que el dinero había desaparecido, se volvió loco y empezó a acusar a sus socios de haberlo traicionado. Y la paranoia se instaló en el círculo social de mis padres y empezaron a apuñalarse por la espalda unos a otros para salvar su propia piel. Mi madre descubrió que yo había estado en contacto con mi medio hermano y me abofeteó con una fuerza que no sabía que tenía. Me gritó que era una traidora y que me había dado todo lo que una hija podría desear en esta vida. No sentí dolor sino una liberación absoluta, porque por fin las máscaras se habían caído en esa casa maldita. Le respondí que ella no me había dado nada más que una vida de mentiras, que prefería ser una traidora que una delincuente como ellos. Ella se derrumbó en el suelo llorando y me di cuenta de que mi venganza estaba casi completa. Pero el costo emocional era más alto de lo que imaginé. El vacío que sentía en el pecho no se llenaba con la justicia, sino que se hacía más profundo con cada secreto revelado. El juicio final comenzó 1 año después, y yo fui la testigo principal de la fiscalía contra mis propios padres, sus socios comerciales. Verlos sentados en el banquillo de los acusados, sin sus trajes de diseñador ni su arrogancia habitual, fue el momento más surrealista de mi existencia. Y mi padre me miraba con un odio puro que me hacía temblar, mientras mi madre simplemente mantenía la vista perdida en el techo de la sala. Entregué las grabaciones de las conversaciones donde planeaban los sobornos y los registros de los pagos de silencio a la otra familia. La sentencia fue de 15 años para mi padre, 5 años de libertad condicional para mi madre, por su complicidad en el encubrimiento. La mansión fue confiscada y todas nuestras pertenencias fueron subastadas para pagar las indemnizaciones a los afectados por el fraude. Me quedé sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una pequeña cuenta de ahorros que había logrado mantener fuera del radar. Muchos me llamaron heroína en las redes sociales, pero yo me sentía como un monstruo que había devorado su propio nido. Mi madre enfermó poco después de que dictaran la sentencia. Pasó sus últimos meses en un hospital público, lejos del lujo que tanto amaba. La visité todos los días, aunque ella nunca me dirigió la palabra ni me reconoció como su hija en sus momentos de lucidez. Justo antes de morir me tomó de la mano y me susurró que esperaba que el silencio me hiciera tan feliz como a ella. Esas palabras me persiguen cada noche porque me di cuenta de que ella siempre supo que yo los destruiría tarde o temprano. Ahora vivo en un pequeño apartamento en otra ciudad y trabajo en una oficina donde nadie conoce mi apellido ni mi pasado. Mi medio hermano pudo estudiar una carrera gracias a la indemnización. Y a veces nos escribimos, aunque nunca le he dicho que yo fui quien lo contactó originalmente.
Mi padre sigue en prisión y me envía cartas que nunca abro, porque sé que solo contienen reproches o peticiones de dinero que no tengo. A veces me miro al espejo y veo los rasgos de mi madre en mi cara. Y me pregunto si la maldad es algo que se hereda como el color de los ojos. He pasado mucho tiempo pensando si hice lo correcto o si simplemente fui víctima de un complejo de justicia que me nubló el juicio. Destruí a mi familia para salvar mi conciencia, pero al hacerlo me quedé completamente sola en un mundo que no perdona a los traidores. Sé que estuvo mal disfrutar de la caída de mis padres, pero el alivio de no tener que fingir más es el único regalo que me queda. La gente busca finales felices, pero en las historias de Reddit, la única recompensa suele ser la verdad desnuda y dolorosa. Ayer recibí una caja por correo que contenía las últimas pertenencias de mi madre, que el hospital había guardado en un depósito de seguridad. Entre las joyas baratas y los papeles médicos encontré una foto mía de cuando era bebé, donde ella escribió que yo era su mayor tesoro. Me eché a llorar en el suelo de mi cocina, porque entendí que el amor y la corrupción pueden coexistir en el mismo corazón humano. No soy una heroína ni una villana, sino una mujer que decidió romper un ciclo de mentiras usando las mismas armas que la destruyeron. Si alguien lee esto y está pensando en exponer un secreto familiar, piénselo 2 veces porque la verdad no siempre te hace libre. A veces la verdad solo te deja parado en medio de las ruinas de lo que solías llamar hogar, sin un lugar a donde ir. Cierro esta confesión con la esperanza de que mi historia sirva para que alguien más no tenga que cargar con el peso de la venganza durante una década. El silencio es pesado, pero el ruido de la destrucción es algo que nunca dejas de escuchar en tu cabeza.